la región del Donbas, al este de Ucrania, en la frontera con Rusia, es nuevamente escenario de tensiones y aprestos militares que hacen temer una escalada entre las fuerzas armadas ucranianas, los grupos separatistas prorrusos y las fuerzas regulares rusas, que comenzaron a agruparse a lo largo de la línea que separa a ambos países. En realidad, la guerra en esta zona, que abarca las provincias ucranianas de Donetsk y Luhansk, nunca terminó. Se trata de un conflicto congelado y transcurre su alto el fuego número 29 desde el inicio del conflicto en el marco de los denominados Acuerdos de Minsk. Los combates en el Donbas se habían iniciado en 2014, poco después de que Moscú declarara a Crimea, hasta ese momento territorio de Ucrania, como parte de la Federación Rusa, con una estrategia de ocupación militar y un referéndum que fue ampliamente ganado por el separatismo, habida cuenta de la mayoría prorrusa de la población. Por su parte, Ucrania, la Unión Europea y Estados Unidos consideran la incorporación de Crimea a Rusia como una anexión que viola las leyes internacionales. La situación del Donbas es muy similar a la de Crimea. Se trata de una zona históricamente rusófona en la que casi un 75% de sus habitantes habla ruso y en la que los rusos étnicos son la primera minoría, alrededor del 49% de la población. El conflicto en el que Rusia utilizó tropas irregulares y sus propias fuerzas para apoyar a las milicias separatistas prorrusas en su lucha contra el ejército de Kiev ya se cobró más de 14.000 muertos y está lejos de haber concluido. Luego de denunciar el incremento de la presencia militar rusa en la región en las últimas semanas, lo que incluye movimientos de blindados y equipos pesados, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky urgió a la OTAN a acelerar la petición de Kiev de integrarse a la Alianza Atlántica como única manera de terminar la guerra en el Donbas. Щодо ситуації на сході України, на Донбасі, збереження режиму повного припинення вогню є запорукою продовження важких, але дуже необхідних переговорів у Мінському та Нормандському форматах. Вкотре наголошу, наша армія здатна дати відсіч будь-кому. І це посилює наші позиції для врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. Саме дипломатичним. Una integración que no parece demasiado cercana. Por su parte, Rusia afirmó que los movimientos de tropas se realizan en su territorio, tienen un objetivo meramente defensivo y que la integración de Ucrania a la OTAN no sería aceptada en las provincias separatistas. Una guerra total en el Donbas podría destruir a Ucrania, fue la advertencia del Kremlin. Главное, чтобы ничто не спровоцировало опять военные боевые действия украинских вооруженных сил по отношению к собственному народу или по отношению к людям, которые живут в самопровозглашенных республиках. Y las varias milicias prorrusas que actúan en el conflicto y suman alrededor de 30.000 hombres también se manifestaron listas para una posible confrontación. Однозначно мы приведены в готовность для принятия адекватных мер, адекватного ответа. То есть в случае угрозы жизни населению, угрозы жизни гражданскому населению, угрозы инфраструктуре, угрозы жизни военнослужащих, принимаются адекватные меры. Производится огневое воздействие по огневым позициям противника. Es evidente que la llegada de Biden a la Casa Blanca y su enfrentamiento retórico con Vladimir Putin activó las alarmas del Kremlin en este frente. Sin embargo, diversos analistas coinciden en que es improbable por el momento que Moscú proceda a incorporar las autodeclaradas repúblicas autónomas de Donetsk y Luhansk a la Federación Rusa, como ocurrió con Crimea. También parece difícil que las fuerzas rusas se lancen a una operación militar a gran escala en territorio ucraniano, lo que demandaría cientos de tanques y logística.
pero sí sería factible una ofensiva localizada que permita a las fuerzas prorrusas mantener una ventaja estratégica y al Kremlin negociar condiciones en posición de fuerza, lo que incluye, en el mediano plazo, incidir de alguna forma en la política de Ucrania y evitar que una eventual integración completa a Europa la aleje definitivamente de su esfera. Y un conflicto que tiene más de 7 años con 14.000 personas muertas en el medio y también una situación que desde Ucrania dicen o se refieren de esta manera que es una invasión o un avance de Rusia a su territorio. Desde el lado ruso dicen que ellos no tienen nada que ver, sino que son las milicias separatistas las que están avanzando en este terreno y para eso nos va a servir a entender un poquito el mapa, en dónde estamos ubicados para comprender cuáles son esos puntos de contacto. En este caso tenemos acá las dos regiones, sobre todo lo que ven marcado en celeste y también parte de lo que está en marrón son las regiones que están en conflicto. Hablamos de Donetsk y Luhansk, donde hay una barrera que es la que ven señalada en roja, que es la zona, la línea de contacto entre las tropas ucranianas y también las milicias separatistas. Las milicias separatistas que, como ven, controlan una parte del territorio, no es la totalidad del territorio. Esta línea es una línea digamos, divisoria política que se está dando en este momento, pero la línea de división territorial histórica es esta que cruza por ahí de manera diagonal. En esta zona es donde ven desplegadas las tropas rusas, que es justamente donde está el foco del conflicto o la noticia, ¿no?, de el avance del ejército ruso a esa zona. Por supuesto, una zona históricamente en disputa, en tensión, y de hecho esta semana estuvo el presidente ucraniano justamente en esa zona de frontera.